Hola DevHeads. Hoy veremos los conceptos básicos necesarios para el uso de materiales en Unreal. Aquí vamos a hablar de cómo crear materiales, las configuraciones básicas y otros aspectos como las texturas o las normales. Así que sin más que añadir, comencemos. Bien, los materiales son en esencia assets que permiten que nuestros modelos 3D tengan una apariencia específica. Para crear un material podemos hacerlo con clic derecho y seleccionando la opción material. La convención en Unreal es usar una M mayúscula y un raya al piso para nombrarlo. Si le damos doble clic tendremos esta interfaz. En la izquierda tenemos un preview de cómo se ve el material y puedes seleccionar distintos tipos de objetos a los cuales aplicarles el material para ver cómo se comporta en estos objetos. Y por supuesto puedes usar el mouse para mover esta cámara y así poder ver el objeto como queramos. Incluso podemos usar otras opciones para poder visualizar nuestros objetos y materiales de mejores formas. Incluso puedes seleccionar un mesh en específico. Si vamos a nuestras carpetas y seleccionamos por ejemplo este mesh, al volver a nuestro material y dar clic en este icono, vemos que se tomará el mesh elegido como base para el material. Pero continuemos, ¿qué tal si creamos un material muy básico? Si vemos este recuadro, es el encargado de tomar los valores y ajustes del material, para así formar el material final. Así por ejemplo, Base Color, como bien su nombre lo dice, es un color que se aplicará al material. En 3D puedes conocerlo quizás como albedo o el Diffuse Channel. Y de hecho esto puede ser una textura, no solo un color plano. Aquí podríamos seleccionar un color. Si oprimimos la tecla 3 y le damos clic izquierdo, se nos genera este nodo. Esto es un vector de 3 floats, que representa un color RGB. Aquí podrías escribir directamente un número, por ejemplo 111, que es el blanco total, mientras que el 000 es negro total. Esto se hace de esta manera ya que es como funcionan en general los colores a nivel de computación. Se combina una cantidad de rojo, una cantidad de azul y una cantidad de verde, lo que nos permite generar básicamente cualquier color. Pero en Unreal no es necesario usar los números directamente, sino que puedes seleccionar el color dando doble clic en el nodo y aquí podríamos cambiar los valores para llegar al color deseado. Una vez elegido podemos conectar estos dos puntos para crear un material del color seleccionado. Y para que todo quede guardado, es bueno asegurarnos siempre de oprimir Apply y Save para que los cambios se reflejen en el material. Y ya podremos usar este material en cualquier mesh que queramos. Por ejemplo, podemos arrastrarlo de esta manera, o bien seleccionando un objeto y en sus propiedades arrastrar el material. Incluso podemos entrar directamente al mesh y cambiar el material por default que se usa. Así cada objeto nuevo que usemos en el juego mantendrá este cambio. Volvamos al material. Aquí tenemos estas propiedades que nos permiten cambiar el funcionamiento bien sea del material o bien las propiedades de un nodo en específico. Si seleccionamos el color, aquí podemos cambiar por ejemplo sus propiedades. Por su parte a la derecha tenemos este menú, que básicamente muestra las mismas opciones que tenemos al dar clic derecho en cualquier parte vacía. Dentro del material casi todas las opciones se manejan con valores de 0 a 1. Así por ejemplo si queremos usar el roughness, podemos simplemente usar una constante de esta manera. O bien oprimir 1 y dar clic izquierdo. Esto nos genera un nodo que puede contener un valor numérico. De hecho, si abres este menú, se puede ver que a la derecha de algunos nombres se ve un texto. Esto equivale a la tecla que podemos usar para llamar a ese nodo. Bien, si conectamos estos puntos, vemos que esto nos crea un material muy reflectivo, casi como un espejo, ya que el valor default es 0. Si lo cambiamos por 1, esto se invertirá y ahora tenemos un material completamente mate, es decir, que no refleja, mientras que cualquier otro valor es un intermedio. Si por ejemplo usamos el metallic, este lo que hará es justamente permitir que nuestro material se vea como un metal. Si ponemos por ejemplo un valor de 1 y cambiamos el roughness, vemos que lo que obtenemos es un material que se ve como un metal que es muy reflectivo, diferente a si solo usamos uno de los dos nodos. Usualmente el metallic tendrá o bien un valor de 0 o bien un valor de 1, para denotar si es un material metálico o no. Valores intermedios se usan cuando se quiere conseguir un efecto metálico pero imperfecto, como si fuera un metal sucio o desgastado por ejemplo. Ahora bien, el specular es muy similar al roughness. De hecho, el specular controla qué tan reflectivo es un material, si bien hay una diferencia. En sí, el specular es el que marca la reflectividad del objeto, mientras que lo que hace el roughness es marcar qué tan difuminada o definida es la reflexión. En el mundo real, casi todos los materiales tienen el mismo specular,
Sin embargo, por ejemplo, una roca es un material muy áspero, mientras que por ejemplo un espejo es un material muy liso. Y esto es lo que controlamos con el roughness. Por eso se suele usar únicamente el roughness, que es lo que marca realmente la naturaleza del material. Mientras que el specular se suele dejar con el valor por default, que en Unreal es de 0.5, que funcionará para la gran mayoría de objetos, al menos mientras nuestra intención sea que se vean realistas. En este mismo aspecto, quizás quieras usar 0,1 o 0,9 en vez de usar directamente 0 o 1. Esto ya que en la realidad, los materiales no son realmente totalmente lisos o totalmente ásperos, por mucho que se acerquen a esos valores. También vamos a hablar del emissive. Este permite que el material parezca emitir una luz, como por ejemplo las luces de neón, que tienen un brillo propio. Así por ejemplo, si conectamos este color al emissive, vemos que esto genera una especie de luz, y podemos hacer que esta luz se incremente. Aquí vamos a usar uno de los nodos más usados, el multiply. Como bien dice el nombre, va a multiplicar un número A por otro B, y podemos usar este resultado en nuestros nodos. Tomemos por ejemplo el color y multipliquémoslo por 10. Así este color se va a volver a nivel numérico 10 veces más grande. Y esto crea un efecto interesante. Aunque bien hay que aclarar que esto no aplica para todos los nodos. Hay algunos que están limitados a los valores entre 0 y 1. Pero en este caso sí que podemos hacerlo. Si ahora lo cambiamos a 100, esto hace que incluso la luz se vea por fuera del material. Y con 1000 el efecto es incluso más notorio. Pero podemos hacer nuestros materiales más complejos usando texturas. Las texturas son imágenes de 2 dimensiones que contienen igualmente una información numérica que se representa en píxeles. De esta manera la información se hace más compleja. Ya no tenemos un único número por canal que representa el material, sino que cada píxel en una imagen puede ser un valor distinto. Así por ejemplo, si buscamos dentro de los objetos por default de Unreal, vemos que podemos usar estas imágenes. Como vemos, la convención de textura es una T seguida del raya al piso, y al final tenemos otra letra que identifica el tipo de textura. Por ejemplo, esta tiene una D que identifica el Diffuse Channel, es decir, el Base Color. Esta tiene una M que identifica una máscara, y que si bien se puede usar de distintas formas, se suele usar por ejemplo como un roughness. Y esta otra tiene una N, y esta es bastante especial, es una normal, pero eso lo hablaremos luego. También podemos usar nuestras propias texturas. Por ejemplo, podemos simplemente arrastrar una textura a cualquier carpeta, y esto nos generará un objeto que podremos usar dentro de Unreal. Pero volvamos al material. Podemos buscar Texture para tener un nodo de textura en donde podemos seleccionar una imagen. Aunque bien podríamos directamente arrastrar la textura que deseamos para que se cree directamente el nodo dentro del material. A este nodo lo podemos conectar con el color base, y como vemos esto hará que la textura se aplique al objeto. Aquí podemos seleccionar entre toda la información, es decir el RGB, o bien seleccionar cada canal independientemente, ya que como dijimos cada canal en sí mismo tiene una información propia, que al juntarlos forman una nueva información. Y en algunas imágenes incluso tenemos un cuarto canal, el alfa. El alfa en imágenes identifica transparencias. Si bien podemos usar este canal para cualquier información que queramos. Y las texturas, como dijimos, no tienen que ser solo para la información básica del color, sino que por ejemplo podemos usarlas para el roughness. Si tenemos una imagen como esta, esto hará que cada parte blanca sea tomada como 1 y cada parte negra como 0, mientras que los grises serán puntos intermedios. Si le aplicamos al roughness, vemos que lo que tiene 0, es decir, todas las partes completamente negras, se volverán completamente reflectivas, mientras que las que son completamente blancas, se volverán completamente mate. Genial. Por último, en este video hablaremos de las normales. En un objeto 3D se hallan muchos triángulos o caras. Estas tienen un orden. Esto se traduce en superficies que tienen una dirección. Es decir que, por ejemplo, este cuadrado tiene esta cara. Es decir que el objeto apunta en esa dirección. Y asimismo la normal nos identificará por medio de un vector esa dirección. Mientras que el otro lado es como si no existiera. Si vemos el objeto desde atrás, es invisible. Ahora bien, esto puede ser utilizado para crear efectos interesantes sin necesidad de aumentar la complejidad de nuestro mesh. Cosas como rasguños, pequeñas rupturas, desperfectos, etc. pueden conseguirse con este efecto sin necesidad de tener que modelarlos directamente en el objeto, ya que esto requeriría de más triángulos, es decir, de más información, lo que se traduce en objetos más pesados, que a su vez requerirán de más capacidad de procesamiento para su funcionamiento. ¡Corre, Eddie, corre! Pero como dijimos, esto se puede fingir a través de un mapa de normales. Así, usando la luz, se pueden crear sombras basados en cada píxel y de acuerdo a la rotación establecida en el mapa de las normales. Así que básicamente lo que tendríamos es algo como esto. Si tenemos una imagen de cuadros como esta, tendríamos que aplicar el valor default, que sería este, y que se traduce como este color. Por eso la mayoría de normales tienen un color similar, pues son valores cercanos al default, o bien directamente el default. Si tenemos un mesh cuadrado y usáramos esta textura de normal dentro de Unreal, nada cambiaría en el material,
Pues como dijimos es justamente el default, y lo que queremos es que estos valores roten. Así, el RGB se convierte en información de rotación en cada eje. El R es una rotación en el eje X, el G una rotación en Y y el B una rotación en Z, o incluso en más de un eje al mismo tiempo, ya que podemos realmente rotar en cualquier lugar, y esto lo que nos permitirá es lograr cosas como esta o esta, pero mucho más complejas. Esto ya que cada rotación realmente se traducirá en un color por cada píxel. Usemos una de las normales de Unreal. Tomemos esta por ejemplo. Así vemos que al conectarla, el objeto adquiere esa apariencia. Pero en realidad el objeto sigue siendo un simple cuadrado. Esto lo que nos permite es que a nivel de rendimiento todo sea mucho más óptimo, pues estamos usando un simple cuadrado y una textura, en vez de tener un cuadrado que ya tenga definidos todos estos pequeños detalles. Perfecto, con esto tenemos una base de lo que son y cómo se utilizan los materiales. En próximos videos ampliaremos más esto para ser capaces de usar materiales mucho más complejos, pero por ahora lo dejaremos hasta aquí. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.